en los grandes momentos y cada vez que Chile sale a la cancha. En ADN lo hacemos todos juntos. Y como los Jaivas están en el ADN de Chile, hoy te invitamos a llenar el Estadio Nacional. Sube a nacer conmigo, hermano. Los Jaivas siempre. Domingo 7 de diciembre, los Jaivas en vivo en el estadio de todos los chilenos. Participa y gana entradas en adn.cl y no te pierdas ningún detalle de la cobertura previa de ADN a este granito de la música chilena. Los Jaivas siempre. Colabora ADN, la voz de todos para todo Chile. Si una información te merece duda, haz pausa. Verifica la fuente y antes de compartirla, piénsalo dos veces. Una iniciativa de ADN y Prisa Media Chile. Claro, con 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad, OTIC, Cámara Chilena de la Construcción. Aumenta tu sueldo con AFP Modelo. Transforma tu negocio con Maletec. B&D Shark, primera en su especie. Presentan País ADN. ¿Tienes un café pero te faltan puntos de vista? No te preocupes, la casa invita. País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Los hermanos Haller aparecieron tomados la mano, ¿viste? Yo creo que eso es show. ¿Por qué? Porque se odian, todos lo sabemos. Gracias, Danilo. Pero creo se que es odiaron parte del durante mucho marketing. tiempo. Yo creo que ¿Cómo no van a poder reconciliarse en algún necesitaban momento? plata, hicieron esta gira gigante. Dijeron, ya, hagamos el show. Que está perfecto, la gente ayer gozó, qué entretenido. Están unidos por el amor a una ciudad, un equipo de fútbol, por la Pero relación son hermanos familiar. y a veces esas relaciones no funcionan. ¿Tú escuchaste Oasis alguna vez, no? Sí, ¿Te no es de provocó mi la- gusto, pero sí. A mí sí me gustan mucho, pero no soy fan. ¿Por qué no? No mucho, la verdad. No, a mí sí me gusta. Pero, Y los dos son del Manchester City, ¿no? Los dos, y uno de ellos, cuando el Manchester fue campeón, después de mucho tiempo estaba en Santiago. Sí, y Yo lo vio en partí el en Barba Santiago. Azul de toda la... ¿Barba Azul era? Era un Barba Azul era, ¿no? En toda la... Era un Barba Azul, ¿Sí? creo que sí. ¿No está en Liguria? Eso es como la... Podemos ese conseguir la cuento legal. información, no se preocupen. Es como la historia revisitada. Pero en fin, anoche hubo 45.000 personas en el Estadio Nacional para un concierto que pone a prueba Sí, Barba Azul. pone a prueba la credibilidad del amor, Hablaba con Carmen Silva. del amor filial y de El amor filial. dos hermanos que están peleados durante mucho tiempo. Se reconcilian a propósito del dinero y de la posibilidad de volver a cantar juntos, Silvia. Salen tomados de la mano en el escenario en Y se Santiago. abrazan. Salen tomados de la mano, pero yo creo que es mucho más salir tomado de la mano que abrazarse. Sí. Hay que hacer un acto de fe en torno a si están cabalmente reconciliados. Yo creo que sí. O sea, esperemos que sí. Ojalá que sí. ¿No es cierto? Sería bonito. Nuestra Cami fue al concierto y dijo que había gente con carteles que decían no se peleen. Que me parece muy chileno, muy maravilloso. No se peleen. Como el comercial de que era de manjar. No, era de un banco. El de no se Yo no tenía peleen. idea que eran El de hermanos. no se peleen. ¿Ah? No sabía que eran hermanos. Sí. Mira. Pero bueno, son Y hay más, no son los únicos dos hermanos, o sea, son más hermanos Gallagher. Pero carteles, que ellos no son se, los dos. carteles de no se peleen ahí la concentración del Partido Comunista también, ¿no? Y bueno, y ahora lo vamos a ver probablemente en la segunda vuelta. Mucha gente que va a tener que estar con carteles de no se peleen, por favor. Silvia Izaguirre es investigadora del Centro de Estudios Públicos. Bienvenida, Silvia. Muy buenos días. Danilo Herrera, cientista político. ¿Cómo estás, Danilo? Buenos días. Y especialista... ¿Leíste las 10 páginas de Danilo, no? ¿Qué 10 páginas? ¿Mandaste 10 páginas? Ah, hice un informe el Sí. día siguiente de la elección. Con marca sí. de agua. Muy bien. Tiene marca de agua, ¿cierto? Yo creo, no sé. Sí, le pusiste marca. Y Rodrigo Sandoval, abogado, experto en derecho migrante. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo están todos? Silvia, ¿por qué no vimos venir a Franco Parisi? ¿Por qué no lo tuvimos nunca en el retrovisor? Qué buena pregunta. Tiendo a pensar de que el votante Parisi es el votante indeciso, que estaba, si uno ve la encuesta CEP, por ejemplo, que fue un mes antes de las elecciones, salía Matei con 13 puntos, Kast con Jara empatados en 23
y 21% de indecisos. Y Parisi salía como con 8. Tiendo a pensar entonces que probablemente el votante mayoritario de Parisi son estos jóvenes indecisos, apolíticos, que no participan de las encuestas, que no contestan, que están en contra muchas veces del establishment. Entonces, tiendo a pensar que es un público más difícil de percibir y de capturar en las encuestas. Tiendo a pensar eso, y que es sobre todo este público indeciso que puede haber fluctuado mucho porque no tiene arraigo en ningún partido, y que puede haber fluctuado entre Kaiser de repente, después Parisi, incluso quizás Meo, después no. O sea, es mucho más difícil de capturar ese voto en una encuesta donde, acordémonos que las encuestas telefónicas tienen una tasa de respuesta bajísima. Pero lo estás definiendo como el tipo que no le gusta decir por quién va a votar, que tiene un cierto grado de vergüenza, ¿no? No, yo creo que más bien, lo que he leído, ¿verdad?, es que son principalmente jóvenes, ¿verdad?, muy apolíticos, que no se identifican con los partidos, que no le interesa la política, y por lo tanto pienso yo que cuando te llaman por teléfono son los que menos están interesados en contestar este tipo de preguntas, que por lo que en general los que contestan son los que tienen algún interés en política, y que son además una minoría. Las encuestas telefónicas tienen una tasa de respuesta de 15 puntos, 20 puntos, o sea, no es más que eso, el 80% no responde. Entonces, tiendo a pensar eso, y además las encuestas telefónicas muchas veces se concentran en la región metropolitana, y en la región metropolitana fue donde peor le fue a Parisi. A Parisi le fue muy bien, en el norte le fue extraordinariamente bien, pero también le fue muy bien en el sur, en las regiones. Entonces, ahí hay dos factores, ¿verdad?, que son importantes de por qué se subestimó el voto de Parisi, creo yo. ¿Rodrigo? Yo estoy súper de acuerdo con Silvia. Me traté de preguntar qué tan perdido anduvimos el fin de semana en la previa, y la verdad es que creo que no estamos tan perdidos, pero sí estamos un poco distorsionados en nuestra mirada. Yo creo que lo que significa vivir vivir en la región metropolitana, y particularmente en este lado de la región metropolitana. Nosotros estuvimos todos de acuerdo el día domingo que aquí lo que había era una oferta presidencial bien limitada. Ninguno de nosotros se sintió cómodo, o la gran mayoría de nosotros no se sentía cómodo con la oferta que había, y por lo tanto costaba escoger candidato. Eso hace que tu decisión en un escenario de voto obligatorio te acerque, sea muy encima del momento en que vas a votar. En mi caso, yo decidí 2 minutos antes por quién votar. Y cuando uno hace eso, lo hace en razón de sus propias posibilidades, y de su propia información, y de sus propias pulsiones. Yo sentí que esas pulsiones de última hora iban a favorecer a Evelyn Matei. Y después me pregunté por qué. Y claro, porque yo vivo en un escenario en el cual la valoración ve como el mal menor a Evelyn Matei. Pero ese mal menor, en otros contextos, estoy hablando desde la postergación regional, desde el sentirse no considerado por la élite, en fin, desde el contexto que cada uno tiene, la verdad es que parece que ese voto de última hora de mal menor se lo llevó Franco Parisi. Yo no creo, y lo demuestra la cantidad de votos nulos, y creo que lo va a demostrar cómo se comporta el voto Parisi en segunda vuelta. Yo no creo que sea un voto de adhesión a Parisi, como sí un voto de opción por Parisi. Y por lo tanto, yo lo que creo que estamos viendo hoy día, en el caso más que el fenómeno Parisi, yo creo que es el fenómeno de la ausencia de la oferta política suficiente para captar a un sector importante del electorado, que tiene distintas formas de escoger mal menor cuando la oferta no le satisface. ¿Danilo? A mí me llegó una encuesta el sábado, no sé si les llegó a ustedes, Pulso Ciudadano, que ponía a Parisi en tercer lugar. Y yo dije, ¿cómo? No, esto no puede ser verdad. Y ocurrió. Es una encuesta, creo que es la más cercana al día de la votación, y la que más le achuntó, digamos. Y creo que tiene que ver un poco con lo que decían mis compañeros de panel de el voto al final, la decisión de última semana. No es un problema de la encuesta, sino es un problema del momento en el cual se aplica la encuesta finalmente. Claro, porque si la decisión la tomas 2 días antes, o como Sandoval 2 minutos antes,
es difícil que una encuesta de 15 días antes, que son las que se podían publicar, 15 días antes, te mida esta votación. Igual creo que es otra forma, y por eso es importante lo que vaya a hacer el PDG en segunda vuelta, porque como decía bien la Silvia, es otra forma de, lo decía Sandoval, de anular al final, como no me importa este proceso, no me importa la política, no me importan las dos opciones que van a pasar a segunda vuelta, así que voy a votar por el que más o menos dice lo mismo. Y terminan votando por Parisi. Y es interesante lo que va a hacer el PDG en el próximo, es de esta semana, que parece que van a hacer una consulta ciudadana, o sea, una consulta interna, vía internet, digital, como claro. Democracia digital, en esa posición. Y claro, es un problema, vamos a ver qué va a pasar, porque pareciera ser, Pamela Giles dijo, militante del Partido de la Gente, recordémoslo, dijo que lo mejor era votar nulo o blanco, y así ellos contaban al final todos los nulos y blancos para ellos. Cosa que no va a ocurrir, y yo no creo que sean demasiado nulos y blancos, pero... Y seamos realistas. Pero es que más, yo creo que Pamela Giles tiene, no sé si llamarle instinto político, porque yo no sé si lo que ella hace bien es política, pero sí creo que tiene un instinto de sobrevivencia, y también un sentido como una astucia muy pequeña, pero al mismo tiempo muy efectiva, porque finalmente lo que ella está haciendo es gestionar un resultado que ella sabe que no va a poder manejar. Es decir, Parisi yo creo que no va a tener posibilidad de endosar votos, y por lo tanto el invitar a votar nulo o el invitar a no pescar significa ya inmediatamente captar cuántos votos nulos hubo. Claro, pero... En primera vuelta, ¿cuánto hubo? 6, creo. 6%. Y que es harto. Entonces, ya inmediatamente, si tú tú llamas al nulo, ya tienes un 6%. Entonces, creo que es una forma inteligente de estar. Además, yo creo que aquí hay que empezar a ver, ya venimos diciéndolo hace tiempo, hay que empezar a ver esto ya no solamente como una forma de definir la presidencial, sino también como una forma de ver cómo va a ser la relación con el gobierno y el espacio que se va a ocupar en el próximo periodo. Porque aquí yo siento, por ejemplo, que en el caso de Janet Jara, por cómo se ven las cosas, si yo fuera asesor de ella, yo le diría, ¿sabe qué? En realidad cuide su espacio como líder de la oposición y por lo tanto estructure un discurso desde esa situación en lugar de pretender seguir haciendo más tibio su discurso, peleando votos que la verdad es que yo creo que es muy probable que no llegue a tener. Del mismo modo, yo creo que Pamela Giles ya está viendo lo que viene, y Franco Parisi debería hacerlo también, ya está viendo la siguiente vuelta. Y en la siguiente vuelta no te vas a construir como... La siguiente vuelta en 4 años más. Exactamente. Pero eso se empieza a construir desde ahora. Entonces, para el espacio que puede pelear Parisi, no le sirve ser quien ayuda a Kast a salir, porque además nunca se lo van a reconocer. Y por lo tanto, le conviene empezar a construir este espacio tercerizado, indiferente a los polos, indiferente a los extremos, y por lo tanto no me parece tan inconsistente lo que Pamela Giles dice. Apenas menos de... Son 500.000 votos, medio millón de votos entre nulo y blanco, menos del 4%. Exacto, claro. Yo creo que es pésima estrategia porque Parisi tiene hoy día un 20% y en la segunda vuelta los nulos y blancos disminuyen respecto de la primera vuelta. Y por lo tanto, pasar de 20 a apropiarte de 3% de votos es una pésima estrategia. Mucho todo mejor lo que... es decir libertad de acción. Y ahí no te haces cargo de nada, eres oposición y te pones como un referente para la próxima vuelta, pero en el fondo decir que vamos a llamar a votar nulo porque esos son tus votos y sale un 2%. Puede ser, es un riesgo, pero convengamos. Pero igual, y si no sale. Es un riesgo, está asegurado. Silvia, si sale el mayor número de blanco y nulo en una segunda vuelta. Es que Danilo, toda la historia electoral dice que en segunda vuelta disminuyen los nulos y cuántas blancos. Cosas, que sabes qué pasa yo la elección pasada era la primera vez que una persona que ganaba la primera vuelta no ganaba la segunda. Pasan cosas. Ahí voy yo, Silvia. Sabes que yo creo que... ¿20% de nulo y blanco? No, te estoy diciendo pero menos Silvia, de 10. Pero aprendamos de la experiencia reciente. La experiencia reciente nos dice que la forma en la cual han sucedido y se han configurado los escenarios en el último tiempo no tiene nada que ver con la forma en la cual aprendimos a interpretarlo. Entonces yo creo que hay juicios que yo creo que vamos a tener que empezar a relativizar.
Una cosa es que no funcione y todo, pero la cosa es que no podemos definir hoy día si es mala estrategia o no, porque la verdad es que si a mí me hubiesen preguntado por la estrategia de Franco Parisi en la primera vuelta, habría dicho que era una pésima estrategia. Y sin embargo, parece que no resultó ser tan mala en términos de votos. Yo insisto, yo creo que no son votos solo de Parisi. Entonces, yo también creo que hay que estar abiertos a ver cómo se va configurando un escenario en el cual ellos participan. Yo creo que justamente lo que uno tiene que aprender del lugar que está ocupando hoy día Parisi es que nosotros, que nos guste o no, somos parte de una élite, tenemos una forma de interpretar la realidad que parece que no está haciendo sentido, no está siendo capaz de entender cómo se están configurando los comportamientos de quienes no son parte de esa élite. Yo sé que no estoy de acuerdo, yo siento que todos han dicho, ¿verdad?, que la gran sorpresa en esta elección fue Parisi, y por supuesto que fue una sorpresa en términos de que nos aparecían las encuestas y pensábamos que Kaiser era el que iba a salir tercero, ¿verdad? Incluso podía hasta llegar segundo, se especuló eso. Pero si uno analiza para atrás, en todas las elecciones de Chile, desde el 88 en adelante, siempre ha habido un voto alternativo. El 88 fue Frafra, sacó un 15,4%. Casi siempre. Casi siempre. En la de Frey, no. Y en la de Lagos con Lavín tampoco. Ahí sacó un 10%. Pero en la anterior, por ejemplo, Parisi, sumado a Meo, sacaron prácticamente un 20%. Meo, en su primera vez, sacó un 21%. Entonces, siempre ha habido cerca de un 20% que vota alternativo. En esta vez, se lo llevó, ¿verdad?, se lo llevó Parisi, no estaba apareciendo en las encuestas. Pero siempre ha habido un 20%. No, el tiempo nos va a decir, pero yo creo que las complejidades, yo creo que se está tornando cada vez más compleja la interpretación de los escenarios. Yo creo que no está sucediendo de la forma que nosotros pensamos y yo no estoy de acuerdo contigo en que lo que estemos todos de acuerdo es que el voto de Parisi es una sorpresa. No, la verdad es que no. Visto ex post, la verdad es que no parece tan sorpresivo. Lo que, por lo menos en mi caso, lo que sucedía es que yo pensé que ese comportamiento que terminó cayéndole a Parisi le podía caer a otra persona. Pero insisto, tiene que ver porque mi contexto es distinto. A otras personas, digo en regiones, insisto, a las personas que se sienten excluidas o ninguneadas por la élite, la razón, la forma de renunciar a los extremos que la élite tiene, izquierdas, derechas, poder, no poder, etcétera, era con una oferta como la de Parisi. Totalmente de acuerdo. Y que tampoco es tan distinto a ciertos liderazgos más locales, como por ejemplo el de la propia Pamela Giles. Fíjate que ahora terminan juntos y parece como que juntaras el agua y el aceite, pero si tú te das cuenta, en la aproximación que tuvo Pamela Giles en su distrito, no es tan distinta a la aproximación que ha tenido Parisi y que le significó tener este tercer lugar. Oye, y en ese marco, ¿ustedes creen que los candidatos presidenciales tienen que ir a Bad Boys? Yo lo voy a por decir ser el conductor de ese programa. Yo lo voy a decir en estos términos. Si Janet Jara pone un pie en un estudio de Bad Boys, es más, si se llega a conectar, si la llego a ver viendo Bad Boys, yo no voto por ella. Esa es mi... ¿Ya definiste tu voto de segunda? No. Yo digo que no voy a votar. No. 2 minutos antes. No, decido que ahí... Eso inmediatamente me hace no votar por ella. No estoy diciendo que esté resuelto votar por ella. Lo que estoy diciendo Yo creo totalmente lo contrario. ¿Por qué? ¿Pero por qué tu voto? Argumentación. Yo creo que tienen que ir tanto Kast como Jara, de todas maneras tienen que ir. Eso no significa tener que tomar las medidas de Kast, de Parisi, ni tratar de aparecerse a Parisi, pero sí creo que ir significa no ningunear al público de Parisi, no ningunear ese 20%, hablarle ese 20% desde tu perspectiva, ¿verdad? Y dialogar con ellos. No significa hacerse más Parisi, sino que es ir, reconocer que hay una fuerza política y hablar con ellos y dialogar con ellos. Me parece que en política tú tienes que sumar, no tienes que restar. Y Sandoval, ¿por qué tú no vas a votar por Jara si va...? Yo creo que nunca, más lo que le reclamaba a la Silvia, de que no habíamos estado juntos y resulta que vamos a llegar a puro pelear. Pero nunca había estado tan en desacuerdo contigo como lo que acabas de decir. Creo que una cosa es hablar con quien corresponda en cualquier foro que significa un espacio de discusión. Pero yo creo que no hay que ser ingenuo. Uno no va a ir al programa de Parisi a dialogar sobre determinados temas, sino que va a ir a ser interrogado, a ser interpelado y a principalmente hablar en la cancha del espacio del debate público que a Parisi le importa. Y eso significa desviar el debate a las cuestiones de efecto y no hacerse cargo de las cuestiones de fondo. Y como yo creo que la política a largo plazo históricamente se resuelven cuestiones de fondo, yo creo que ir a pelear
a un cacareo como es el que se ofrece en ese programa, porque yo he visto ese programa, no sé si tú lo has visto. Sí, he visto. Entonces, como yo he visto ese programa y sé en qué nivel se debate, cómo se debate y el espacio que tiene el propio Parisi en ese programa, yo creo que ese no es un espacio en el que uno pueda decir que participar es una muestra de credenciales ciudadanas en las cuales uno reconoce el valor de lo que se discute ahí. Eso no hay que ir a los No- matinales. No creo que ese sea. Pero, Es Rodrigo, muy ¿eso no es distinto. ningunear Es muy- justamente a ese perdón, público? Perdón, me quiero hacer cargo de esto. No tiene nada que ver con un matinal, porque los matinales son de medio de comunicación que están en canales que están reconocidos por el Estado, en donde existe por lo menos una sanción a la falta de parcialidad cuando estos matinales la tienen, pero esto es un espacio de un candidato con personas que tienen una clara opción, ni siquiera debería decir política, electoral, y por lo tanto yo me voy a ir a someter. Finalmente es un casting para ver por quién votan esas personas, asumiendo por lo demás que esas personas tienen el dominio de esa votación. Yo no creo que Janet Jara, cuando quiera debatir ideas, deba ir al espacio que tiene Parisi, porque yo no creo que ese sea un espacio, una arena en la cual se discutan los temas en la forma que deben discutirse. ¿Puedo intervenir? Porque... No, pero te quiero decir que no soy fresco tampoco, porque se ha convertido ya en una norma en este programa que se me imite o que se trate de... y estáis haciendo una pregunta sin hacer una definición. Y tú como experto, ¿qué le dirías a los candidatos que fueron o no fueron a Bad Boys? Quiero un poco de contexto. Hace 4 años esto también ocurrió. Sí. Parisi invitó a los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta, Boric y Kast. Y solo fue Kast el derrotado en esa segunda vuelta. No estoy diciendo que el que vaya va a ir a perder, pero yo creo que si el espacio, yo conozco el espacio, le he dedicado horas al espacio. Lo has estudiado. Lo he estudiado. Y claro, hay momentos donde esto se vuelve un gallinero. Pero hay momentos donde hay una reflexión política alta, filosófica e ideológica que no es de mi gusto, pero ocurren un intercambio de ideas sobre políticas públicas y sobre hasta filosofía política. Y si el espacio entrega ciertas condiciones que puede recibir a un candidato presidencial, yo no le veo el problema. Creo que el ninguneo yo no diría a los votantes, porque no ir a Bad Boys no es un ninguneo al 20% del electorado. Tampoco es un ninguneo el programa. ¿Puedo terminar, Sandoval, por favor? No es clasismo tampoco, ¿no? ¿Ah? No es clasismo tampoco. Yo creo que sí, un poquito, pero creo que es un ninguneo a ese tipo de política, a la forma de grandilocuente que tiene la política el último tiempo. Es un poco estar en desacuerdo con la lógica sin filtro, en la que yo estoy completamente en desacuerdo. Pero si se dan las reglas necesarias, si no van a interrumpir a los candidatos, si van a terminar de expresar sus ideas, yo creo ¿Tú que has estudiado el espacio, se puede? Yo creo que sí, hay momentos donde se puede, y estas son conversaciones. Ustedes han producido conversaciones en medios de comunicación. Esto se puede hablar antes, o sea, cuántos tiempos, qué tiempo me vaya a dar, las interrupciones van a ser acotadas o no. Este es el espacio de preguntas, yo me voy a tirar mi rollo y después ustedes me preguntan sobre eso, pero esto se puede ordenar y puede ser un espacio donde se discutan las ideas. Y a esto le quiero sumar otra colita, porque tenemos un mes, creo que 24 días ya, 26 días ya no sé, pero tenemos menos de un mes para discutir ideas, para que los candidatos discutan ideas. Y José Antonio Kast le está haciendo el quite a 5 debates de medios de comunicación establecidos. El domingo había uno agendado en Mega, parece que se va a suspender porque Kast no va a ir. El lunes había uno en Chilevisión, parece que se va a suspender porque José Antonio Kast no quiere ir. Un nivel de cobardía. Yo entiendo la estrategia electoral de si no me muevo, si no la embarro, voy a ser el presidente de la República, porque parece que eso dicen los números. Pero si no tienes la posibilidad de ir, si le tienes miedo, no solo a los delincuentes que te pueden, parece que asesinar porque está usando un vidrio antibala, también tiene un problema de
si le tienen miedo a un par de periodistas y a una candidata presidencial, porque José Antonio Caz todavía no puede responder de dónde va a sacar los 6.000 millones del gasto público, por qué sigue Quiroga en su equipo si está involucrado en las colusiones de las farmacias y los pollos. Hay un problema ahí de dónde debatir ideas. Yo creo, a mí no me gusta el espacio Bad Voice, pero creo que los espacios de debate de ideas políticas en este mes hay que abrirlos y hay que estar disponibles. Sí. Totalmente de acuerdo, y creo que además Janet Jara es una mujer que tiene un encanto particular, que puede estar muy bien en ese formato y que puede dialogar con un público distinto que no ve los programas que vemos nosotros en la televisión muchas veces, ¿verdad? Y que además puede responder preguntas que efectivamente le importan a ese público, yo estoy de acuerdo, que son de corto plazo, y que puede explicarle tal vez de por qué es una mala idea, por decir algo, ¿verdad? Reducir el IVA a los remedios, o puede ser una buena idea, no tengo idea, ¿verdad? Tomar algunas ideas y decir, muy buena idea, mala idea, explicarlo en sencillo y dialogar con esas personas. Yo creo que, yo solamente le veo cosas a favor. Creo que la medida que hay un ambiente de respeto, y que creo que estoy segura que Parisi lo va a hacer, es solo ganar y no restar. Obviamente que no es un espacio de debate intelectual, de alta mira, con largo plazo, pero es que hay personas que... ¿Es más ven una la política plataforma? Es que ¿sabes qué me pasa? ¿Sabes qué me pasa con lo que ustedes están diciendo? Es que hay dos cosas que no les voy a aceptar. Primero, es que no, porque no se trata de dejar instalada cosas que no corresponden con lo que uno dice. Primero, yo no estoy ninguneando ni el programa, ni estoy ninguneando al electorado. Yo estoy diciendo que ese espacio no es un espacio en el cual a mí me parezca que una candidata o un candidato que yo quiera respetar sea el espacio en donde estén las ideas que a mí me interesa debatir y escuchar. Eso no es ninguneo, yo pero no sé qué es ninguneo. Eso es, simplemente ese programa puede ser legítimo para otros fines, para otros bien, pero a mí no me hace sentido que esa persona vaya, y tengo el derecho de decirlo, y no tienen el derecho de decir que eso es un ninguneo, porque la verdad es que no se trata de una calificación de la legitimidad que tienen para hacer ese evento. Y lo segundo, que tampoco corresponde, es que yo pretenda que el hecho de que no me guste ese programa significa que yo busco un lugar en donde la cuestión se debe debatir en un espacio intelectual, como ironizas tú, porque tampoco es cierto. No estoy ironizando. Bueno, pero es que estás diciendo que entonces como que generas una dicotomía en que o es ese programa o es un programa intelectual. No es verdad. Tú misma acabas de hablar de Matinal o hay un montón de otros espacios en los cuales se puede dar ese debate, no solamente por esta elección, sino porque yo creo que es importante que nosotros también vayamos viendo de qué forma en esta nueva realidad, en donde hay otras dimensiones en las cuales se debate. El otro día Bowen hacía un comentario bastante lúcido sobre eso, en donde es cierto, uno tiene que reconocer que la política se está resolviendo en lugares donde antes no se resolvía. Eso es verdad, pero eso no significa que haya determinados actores que puedan tener el dominio sobre esos espacios y que al final el único lugar en donde nosotros podamos, la única nueva forma de discutir la política sea en espacios como ese. No es la única forma, pero sí hay un 20% que está ahí y que es muy difícil llegar de otra forma. Un 20% votó por Parisi, un 20% no está en ese programa. Yo quiero decir algo, que hace 20 años la política se definía en la A2 del mercurio y en tolerancia cero. Ahora no. Es un hecho. Sí. Que me guste, que no me guste, creo que no al lugar. Pero hay que salir de la zona de confort, y esto para todos los políticos y a los que nos dedicamos a esto también. Como hay que salir de esa zona de confort. Yo veo Sin Filtro hartas veces y lo detesto. Pero me han invitado un par de veces, pero no. Pero claro, entiendo que ahí está pasando algo y hay que, no sé si estar presente, pero al menos tener la altura de mira de que ahí están ocurriendo cosas que nosotros no veíamos hace 20 años. Es lo mismo que completamente TikTok. de acuerdo. ¿Usted definiría este programa como intelectual o matinal? Rodrigo Sandoval. Ni lo uno ni lo otro. Matinal. Yo creo que este es un honesto esfuerzo por tener debates interesantes en un contexto amplio y democrático. No te voy a decir que estamos pasados de la pausa, Aldo. Súper, pero no voy a interrumpir un debate que está interesante. Es un debate donde además Rodrigo Sandoval se acercó a Sin Filtro y me parece sumamente cauto. Yo les contara lo que contesté cuando no fui a Sin Filtro. Estamos haciendo hoy día País, ¿sí? ADN con Silvia Izaguirre, Danilo Herrera y Rodrigo Sandoval.
Realiza hoy el aporte del 1% de tu planilla y convierte tu franquicia tributaria en formación y talento junto al OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción. Que transformar tu franquicia tributaria en talento sea tu prioridad número 1. Aumenta tu sueldo cambiándote a AFP Modelo. Si pagas menos comisión, ganas hasta 360.000 pesos más al año. Cámbiate a la AFP con la mejor rentabilidad en los fondos B y C en los últimos 36 meses. Hazlo en cambiate.afpmodelo.cl. Estamos en campaña para incorporar al parisismo a este programa, Rodrigo. Me lo pregunté. No, cuidado la taza. Hace un par de programas, algo estuvieron hablando sobre la representatividad, y yo me dije, ¿a quién puedes invitar? Porque además es un tema a resolver. ¿Quién representa a Parisi? No, pero hay un tema. Estamos en las menciones comerciales. Lo seguimos discutiendo en el segundo bloque, por favor. ¿Cuál me tocaba a mí? BYD Charger. Sí. BYD Charger es la primera camioneta híbrida DMO del mundo. Te ofrece un rendimiento ponderado hasta 48 kilómetros por litro y 430 caballos de fuerza. Por eso decimos que es la primera en su especie. Reserva la tuya en el www.belargayd-medioauto.cl. Ahora con RootPay hasta pagar la micro o el metro tiene beneficios. Durante todo noviembre viaja 4 días distintos y te devolvemos 2 pasajes si pagas con QR Red desde RootPay. Si tienes cuenta Root, tienes RootPay. Este 22 y 23 de noviembre vive el torneo intercontinental del asado en el Sporting de Viña del Mar. Son 40 países, 80 equipos expertos y toda la pasión de la gastronomía de fuego. Descarga tu entrada gratuita en campeonatoasadores.cl. Para demostrar la seriedad del evento, tenemos que decir que está financiado por el gobierno regional de Valparaíso y aprobado por el Consejo Regional. Y Maletec lleva la innovación más allá con sus e-lockers inteligentes, los únicos que te ayudan a impulsar las ventas de tu e-commerce con un sistema de entrega ágil, eficiente y son totalmente adaptables a tus necesidades y fáciles de usar. Descubre más en maletec.cl. ¿Sabías que tu hijo o hija puede convertir su pasión en una profesión con hasta un 100% de descuento por toda la carrera? ¿Cómo hacerlo? Inscribiéndose en Beca Talento UNIAC, www.uniac.cl y asistiendo este sábado 22 de noviembre a Avenida Salvador 1200 desde las 8 de la mañana. Y por segundo año consecutivo, Claro es líder de importabilidad, un liderazgo que refleja la confianza de sus clientes y el compromiso de Claro por brindar una red renovada y con 5G, pensada para mejorar la experiencia de quienes la eligen día a día. Claro por ti, cada día mejor. Sí. Vamos a elegir un panelista del PDG. ¿Uno? Yo creo que tienen que... No, 20%. Este y todos los... 20%. Este y todos los paneles políticos o de conversación tienen que hacer una reflexión sobre... Porque yo sigo viendo mucho binominal en los paneles políticos. Se me critica acá porque hago esa reflexión al aire. Vamos a traer una... Pero que no sea Sandra Fonseca, por ejemplo. Yo propongo algún panelista de Bad Boys que venga acá, pero justo el día que le toque a Silvia. Feliz, yo iba sin filtro. Acá los dos. La Silvia está con ustedes dos, o sea, puede resistir cualquier cosa. Es verdad, es cierto. Después de la pausa seguimos. Es muy cierto, es muy cierto. Prepárate un café y súmate a la conversación. Ya regresamos con más País ADN en la 91.7. Denuncia seguro y anónimo. Presenta la temperatura en ADN. En Santiago, 17 grados. En Linares, 16 grados. ¿Aló? Ayuda, por favor. Se escuchan golpes y una discusión muy fuerte donde mis vecinos. Los niños están llorando, no sé qué hacer. Atención unidades. Caso de violencia intrafamiliar en sector norte. Tu llamado es clave para combatir el delito. Si tienes información, denuncia 100% anónimo y seguro llamando al asterisco 4242 o en denunciaseguro.cl. Un delito que no se denuncia es un delito que no existe. Subsecretaría de Prevención del Delito. Gobierno de Chile. Cada empresa tiene sus prioridades, pero hay una que hace toda la diferencia: invertir en su gente. Realiza hoy el aporte del 1% de tu planilla anual y transforma tu franquicia tributaria en formación, talento e impacto. En OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción te asesoramos para que ese 1% se convierta en desarrollo para tus trabajadores y para Chile. OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción. Que transformar tu franquicia tributaria en talento sea tu prioridad 1. Más información en ccc.cl. Así se escuchan algunos de los 2,8 millones de afiliados de AFP Modelo que se cambiaron y aumentaron su sueldo. Acá estamos las que con las lucas extras invitamos a nuestras parejas a comer. Y los que ganamos una mejor atención al cliente.
Porque con AFP Modelo todos ganamos. Cámbiate ahora y si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 360.000 pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl. ¿Sabías que Maletec lleva la innovación más allá con sus e-lockers inteligentes? Impulsa las ventas de tu e-commerce con un sistema de entrega ágil y eficiente. Optimiza el despacho de medicamentos en centros médicos agregando una solución tecnológica. Revoluciona la conserjería en edificios y comunidades de una forma moderna y funcional. Los e-lockers de Maletec son totalmente adaptables a tus necesidades, intuitivos y fáciles de usar. Además, se integran con múltiples plataformas, ofreciéndote una experiencia simple y confiable. Transforma tu negocio. Descubre más en maletec.cl. Ah, ¿te actualizaste? Sí, elegí el nuevo Song Plus DMI en su versión GL de BYD. Un auto con tecnología innovadora, al precio que buscaba y con el diseño que quería. Hay que saber evolucionar. Nuevo BYD Song Plus DMI GL. 6 airbags, interior premium y una pantalla giratoria de 12.8 pulgadas. Además, en modo eléctrico, recorre hasta 50 kilómetros por solo 1.500 pesos. Todo lo que un SUV de verdad debe tener. Cotízalo en byd-auto.cl. Cooperación y sostenibilidad junto a Lucía López. Llegó la hora de encontrarnos en Plaza ADN para pensar cómo mejorar el presente cuidando el futuro. Plaza ADN es una colaboración del RepTrack de Recifast y Generadoras de Chile. Chile se ha convertido en un referente en acciones climáticas y en un motor que impulsa a otros países con ambiciosos planes basados en la colaboración técnica y científica nacional e internacional. Una estrategia que es clave para nuestro propio futuro, pues somos uno de los países que cumple con altos indicadores de riesgo por los efectos del calentamiento global. Y sabemos que actuando solos no podremos conseguir disminuir esos riesgos. Por eso, seguir promoviendo acciones climáticas ambiciosas como los compromisos derivados del Acuerdo de París es estratégicamente clave para Chile, y eso lo saben el mundo público, el privado y la academia, que ya trabajan juntos en la implementación de nuestras NDC, nuestras contribuciones nacionales determinadas, que son los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero que cada 5 años los 195 países firmantes del Acuerdo de París tienen que actualizar. Cada país tiene libertad para elaborar y presentar sus propios planes. Lo importante es que siempre sean ambiciosos y vayan superando los anteriores. Ya son 60 países los que han presentado las actualizaciones correspondientes a este ciclo, y si seguimos avanzando, es posible que tengamos pronto noticias positivas respecto de los límites de la temperatura del planeta. Para solucionar desafíos de hoy, cuidando el mañana, encontrémonos cada sábado a las 9 de la mañana en tu Plaza ADN. Es una presentación de Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. La electricidad no solo ilumina, también genera bienestar, certezas y transforma vidas. Por eso, en Generadoras de Chile trabajamos para construir un sistema eléctrico seguro, confiable y accesible para todos. Cada vez que prendes la luz o usas un electrodoméstico, estás usando energía nacida de fuentes naturales y tecnologías innovadoras. Porque en Generadoras impulsamos la transición hacia un futuro energético más limpio y sostenible para seguir siendo el motor del progreso responsable de Chile. Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. ¿Buscas cumplir con la ley REP o mejorar la gestión de tu empresa incorporando sostenibilidad? Entonces necesitas a Recifast, una compañía que entrega soluciones innovadoras en logística y manejo de residuos con los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Además, tenemos el RepTrack, el primer y único camión de reciclaje móvil con compactadora y planta de tratamiento de residuos líquidos para hacer más fácil, limpio y educativo el proceso de reciclaje. Porque estamos comprometidos con la economía circular, el medio ambiente y las comunidades. Conoce más en recifast.cl. Recifast, sostenibilidad y eficiencia en tu gestión. Sergio Escobar de Ercocenter llegó a Movicenter, el mayor centro automotriz de Chile. Conoce nuestras marcas Suzuki, Mazda, Renault, Chang'an, GWM y Subaru. Disfruta de atención personalizada, beneficios exclusivos y el respaldo de un concesionario con más de 40 años de trayectoria. También estamos en Plaza Norte y Plaza Vespucio. Sergio Escobar de Ercocenter, experiencia que inspira confianza.
Noticias, datos, información, todo a la vez. A veces es mucha cosa. Por eso, de vez en cuando es bueno parar, pensar y reflexionar. En la U Academia llevamos 50 años formando profesionales que transforman la sociedad a través de la reflexión y el pensamiento crítico. Porque para mejorar tu entorno, primero tienes que entenderlo. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más sobre la admisión 2026 en academia.cl. ADN. Escuchas ADN 91.7 en Santiago. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Aldo Esquiapacase y Piedad Vergara ya están de regreso con los temas de hoy. Esto es País ADN. Permítanme el paréntesis futbolero. Bolivia... ¿Vamos a hablar del partido de mañana? No. Bolivia va a enfrentar a Surinam en el repechaje, que se juega en México. ¿Ya? Y si gana, define con Irak. Ese es el camino que nos correspondía a nosotros si queríamos llegar al Mundial vía repechaje. Surinam, país... Esa es la Copa de Países no alineados, ¿no? No, Curazao yo creo que todavía tiene demasiado vínculo con el reino... Curazao clasificado y nosotros no. Sí. Pero lo que les quiero decir, todo esto va a ser materia de amplio debate luego en los tenores, que Italia va a jugar el repechaje primero contra Irlanda del Norte, y si es que llega a pasar eso, que lo dudo, tendrá que enfrentar al ganador de Gales y Bosnia-Herzegovina. Wow, Italia no quedó en el Mundial. Italia, sí, no. Italia, te lo digo hoy, Silvia, no va a estar en el próximo Mundial. Wow. Pero ya le ha pasado a Italia. Sí, igual que nosotros. Sí. Mi mujer está con mucha pena. Nosotros. Quiero decir que esto tampoco... Igual que nosotros. Yo creo que habría que eliminar toda huella italiana. Tampoco lo hago con frecuencia. ¿De este panel? Pero el panel de hoy ha dividido profundamente a nuestro público. Sí. Quiero agradecerle a Mauricio Gallardo, a Jessica, a Gabriel, a Reiniero, a Antonio Bozo, a Julio, a Diego Cortés, a Juan Carlos Fuentes y a un montón de personas más que se han inclinado por una de las... A Luis Santibáñez, un gran amigo de Concepción que está haciendo barra acá. ¿Quién va ganando? ¿Qué dicen? No se enreden con los votos de Papi Corazón. La gente lo votó porque no quisieron hacerlo por los dos que quedaron, pero no se siente que tiene... ya, no están tomando partido. Se equivoca profundamente el panelista que señala... Se equivoca profundamente el panelista que señala que se debe bloquear el programa de Parisi. Yo no he dicho que se debe bloquear. Ya, pero no te voy a poner a discutir con el público ahora. La gente escucha lo que quiere escuchar. Pobrecito, ya no hay. No ningunea nuestra audiencia. Oye, si no infantilicemos a la audiencia tiene también capacidad para debatir y yo el que ningunea soy yo. Los que votamos por Parisi, dice Julio, vemos que esto. No está metido entre los conglomerados de partidos que lo único que hacen es arreglarse entre ellos y repartir el cuoteo político. Ahora, cuando a Julio le preguntamos nosotros también desde la radio, como votante Parisi, ¿te gustaría escuchar a los candidatos? Y él dice, obvio que les gustaría, y eso que han recorrido Chile son frases para la televisión. Acá en Colchagua, dijo, nunca han aparecido ambos en esta campaña. Así que les gustaría verlos, quizás en esa plataforma. Antonio Bozo me interpela a mí y dice, Aldo, pregunta por qué no vimos a Parisi por el retrovisor. De acuerdo a la evidencia, no se puede ver por el retrovisor a quien transita al lado de uno. La mayoría de las veces se ubica en el punto ciego. Muy bueno. Muy buena. Un saludo al... Oye, muy bien. He escuchado esa expresión. Muy bien, Antonio Bozo. Que ilustra muy bien lo que pasó. Lo puse grande particular. Quiero que reflexionemos, siguiendo con el mismo tema, que alguien también me escribió para decirme que estaba agotado y yo no lo creo. Te quiero preguntar como experto, Danilo Herrera. El partido de la gente en la elección anterior eligió 6 diputados y se pensó que iba a ser el partido bisagra. Con una esa bancada llegó a tener hasta 9, porque recogió a los independientes. Se fueron sumando. Pero terminó con... Cero. Pero va a terminar este periodo. Pamela Giles, digamos. Va a terminar este periodo con 1, porque Pamela Giles se incorporó, digamos. Ya. El resultado parlamentario también es muy trascendente e importante en términos de quién gobierne y cómo va a encontrar las mayorías. ¿Tú crees que el partido de la gente va a seguir el mismo derrotero de la vez anterior o esta vez va a tener, de acuerdo a lo que dijo el mismo Parisi, va a tener la experiencia acumulada del periodo anterior como para tener ideas más sólidas? Yo espero que así sea, que se institucionalice como un partido relevante para tener un solo interlocutor o un par, digamos, los jefes, subjefes de bancada. Porque lo que ocurra no es la misma regla. Entonces, el problema que tuvo el partido de la gente anterior, la bancada de la gente anterior, era de que cada uno negociaba por sí solo. Entonces el oficialismo negociaba con 2
y lograba la mayoría para tener la mesa, por ejemplo. Y ahora le va a pasar lo mismo a la derecha. La derecha necesita, toda la derecha, pasando por Demócrata, o sea, lo que queda de Demócrata, lo que queda de Bópoli, la UDI-RN, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, necesitan 2 para tener mayoría. Claro. Y con eso, quizá hay alguien que se sienta libre de esas 14 almas, que digan, bueno, mejor me voy con la derecha y quizás me toca una vicepresidencia de la Cámara. Va a haber una apuesta. O una presidencia de una comisión. Entonces, el mandato que tiene, no solo Parisi, sino que las personas con algo de experiencia política en esa bancada, como Pamela Giles, pero también hay otros nombres rescatables, como Juanma Valenzuela en Valparaíso, como Javier Olivares, que al menos de comunicaciones sabe, también en Valparaíso, un trampista y un pinochetista declarado, Dr. File también, algo ahí de experiencia en estas lides, y veamos si pueden ordenar esta bancada. Si ellos logran mantener los 14, también han dicho que podrían aumentar, recogiendo también a los independientes que se quedaron sin partido, porque son 13 partidos los que se van a disolver según el CERVEL. Hay 3 partidos que lo están peleando en el Trícel. Yo creo que van a perder, pero ¿quién soy yo para decirles que no lo intenten? Es bien exigida el argumento. Yo creo que la tarea que tiene el Partido de la Gente es sumamente difícil, porque el Partido de la Gente se define como un partido aideológico o no ideológico, y lo que ellos capturan es el rechazo a la política, el rechazo a la izquierda y a la derecha, a los fachos y comunachos. Es muy fácil capturar el rechazo a todo, pero después cuando tú tienes que decir, bueno, ok, acá tenemos gente que está en contra, pero ¿qué nos une? ¿Y qué aspectos ideológicos nos permiten construir una identidad? Eso es lo complejo. Y cuando nosotros tuvimos un almuerzo con la bancada anterior del Partido de la Gente, justamente no tenían esa identidad, incluso rechazaban la construcción de esa identidad, que terminó por disolverlo. Ellos tienen que construir esa identidad, ¿verdad? Y no es una tarea para nada fácil. Tampoco, ahí volvemos al punto inicial de si les conviene construir esa identidad. Porque hasta el momento su bolsón electoral se basa precisamente en la negativa a optar por las identidades actualmente en colisión, y por lo tanto no sé hasta qué punto les convenga tomar posiciones sobre ciertas cosas. Yo creo que hay varias cosas que están por definirse en el tema del PDG. Primero, ¿cómo va a andar la relación de Franco Parisi con Pamela Giles? Si ellos no logran definir claramente cuál es el camino que cada uno va a tomar y asegurarse que ese camino va a ser compatible, también puede empezar a haber algún problema de cómo se controla. Yo creo que Pamela Giles va a tender a asumir el rol de control de lo que es el Congreso. No sería raro que la encontráramos, como se anda diciendo por ahí, de presidenta de la Cámara de Diputados. Eso le permitiría tener un control respecto de los demás parlamentarios y le permitiría tener ese orden que necesitan. Y Parisi seguramente se debería tratar de dedicar a ser candidato, pero no sé. Pero Parisi vuelve a Estados Unidos, supongo. Dicen que no todavía. No, dicen que se va a quedar un buen rato. Y efectivamente ellos también hacen un aprendizaje. Y parte de ese aprendizaje seguramente debe ser que como Parisi no estaba acá para ejercer su liderazgo, eso permitió que los pollitos se la arrancaran, digamos. Estoy hablando en términos de pero los diputados, difícil no no de crear, otra metáfora. Es difícil no crear una identidad porque ahora tú tienes que votar las leyes en el Congreso, y estás obligado a manifestarte en una discusión sobre eutanasia, en discusiones sobre el aborto libre, en discusiones económicas, de seguridad, de salud, etc. Pero no estás obligado a todo el rato. Es que eso ha hecho Giles durante los últimos 4 años. O sea, Pamela Giles no vota. Ayer se votó la acusación constitucional de Pardo. ¿Qué hizo Giles? No votó. Y pasa siempre. O sea, yo me dedico al seguimiento legislativo y veo a Pamela Giles ausente o votando abstención en todo. Claro. Salvo los retiros. Y la cuña sobre los retiros y la conferencia de prensa sobre los retiros, y no tiene ella. Pero en particular, Danilo, no el PDG. Claro, ella en particular no tiene agenda. Hay un costo cuando se va a votar, por ejemplo, el tema del aborto libre, por ejemplo. Si tu público está a favor y tú te abstienes, hay un costo político. Si vamos a votar leyes, por ejemplo, en temas de seguridad, que es la gran clave de esta elección, ¿verdad? Y te vaya a abstener de las leyes que se están votando en el Congreso de seguridad, tiene un costo. Significa que no las estás apoyando. Depende,
Entonces, yo creo que tiene un costo, que siempre hay un costo asociado, menor, mayor, pero eso no implica que no lo pueda seguir haciendo. Pamela Giles en la elección anterior arrastró a 2, ahora arrastró a Sandra Parisi, hermana del candidato presidencial, y sigue teniendo un poderío increíble en el Distrito 12, y en 4 años más, si es que Pamela Giles no va a ser candidata presidencial y va a votar y va a apoyar a Parisi, quedan 4 años, quedan muchísimo. Pamela Giles, con los votos que tiene en el Distrito 12 y con el respaldo de Franco Parisi, puede ser senadora de la región metropolitana. Además hay una serie de temas que son aquellos en los cuales nosotros demandaríamos una opción que ya el tema para ellos es un argumento del cual excluirse. Por ejemplo, no sé, de derechos humanos. En materia de derechos humanos, o si quieres el tema de Punta Peuco o otras cuestiones de las cuales ellos hablan que son temas de la élite, eso a ellos mismos les da el espacio para restarse a esa discusión porque son temas que le importan a la élite y ellos están para los temas de la gente. Mira, en la triada de visión del país, de programa y de medidas, Pamela Giles se ha logrado hacer una agenda y se ha logrado hacer un espacio a partir de solamente medidas. Y en términos electorales, en términos de lo que fue la discusión de esta elección, Parisi también se mantuvo en ese plano, porque no tenemos idea cuál es la visión de país que tiene Parisi, no tenemos tampoco mucha claridad de un programa de Parisi, pero sí tenemos la idea de una serie de medidas que él ha propuesto y que en muchos sentidos de muchos aspectos hace sentido, pero que no logran estructurar una especie de relato al cual uno pueda adherir en términos más globales, ¿no? Oye, asumiendo que han estado muy entretenidos hoy de la mañana, nos quedan 2 minutos y quisiera especial del PDG, entonces. Quisiera que participaran Me estoy conteniendo de no aparecer ninguneando. En una suerte de homenaje a los partidos que en el minuto de silencio. Hagamos el in memoriam. Porque los radicales no van a seguir con nosotros. Yo pensé que por escargorta. No, los radicales no van a seguir con nosotros. Y Evópoli, Silvia no va a seguir con nosotros. Que es de verdad un fenómeno a analizar, ¿o no? Nos quedan 2 minutos, no es demasiado tiempo, pero digamos algo. In memoriam. Chuta, o sea, sí, es un fenómeno a analizar. Yo lo lamento mucho porque es por lejos el partido político al cual me siento mucho más cercana, pero claramente no logró concitar al público. O sea, no sacó 2 diputados en esta elección, nada más. O nació en tiempos convulsos para la derecha, el tema estaba para el otro lado, digamos. Sí, claro, y ellos justamente nacieron como una opción más de centro de la derecha, y la verdad es que la derecha se fue hacia la derecha, se radicalizó. O sea, Johannes Kaiser sacó 8%. Si bien, no, 13%. Si bien Evópoli significó una renovación en muchos aspectos, en otros terminó argumentando como nunca y votando como siempre desde la derecha. Entonces tampoco es que hubo una consistencia, creo yo, respecto de lo que eran sus opciones, principalmente electorales, más allá de las políticas, que hubiese permitido generar ese camino de independencia con respecto a la derecha tradicional. Yo creo que ahí hubo un pequeño problema. Quiero darle su breve espacio a Danilo Herrera. Yo, sobre... de los radicales y a Carlos Maldonado, ¿no? Sí, exacto. En el Carlos Maldonado está en Demócrata. Sí, lo sé. Sí, también desapareció. Ojalá vuelvan a ser de centro izquierda esa gente que se volvió de centro de derecha muy rápidamente. No, pero yo quiero saludar al Partido Radical, el partido más antiguo de Chile. Y claro, duele, pero es algo que se veía venir hace años. La gente está dando por muerta al Partido Radical hasta que ocurrió, pero también se está dando por muerta la Democracia Cristiana y el PPD, que tuvieron resultados muy buenos en la... no sé si muy buenos, pero muy buenos respecto a las expectativas que había antes de las elecciones. Y este es un llamado también para que Socialismo Democrático, como conglomerado, comience a discutir las ideas durante estos 4 años de qué significa ser de centro izquierda y progresista, darle una alternativa real, razonable al país, diferente a la del Frente Amplio y diferente a la del Partido Comunista. Creo que eso es algo que tenemos que reflexionar. Y tengo una reflexión, perdón el aviso, una columna que escribí en The Clinic esta semana, la pueden ir a visitar, la voy a subir a mis redes. Muy de acuerdo, para terminar las novedades de este programa. ¿La qué? Las novedades de este programa. Entonces, por esta vez voy a estar de acuerdo con Danilo. Y además, en empatía, voy a agregar que ojalá que le vaya muy bien a la Unión Española. Yo creo que sería tan terrible como la muerte del Partido Radical. Estoy sufriendo muchísimo. Solamente te recordaré el ninguneo que le diste a la UDECONCE cuando era de segunda, porque la Unión estaba en primera. Pero como nosotros ganamos sin orgullo y perdemos sin rencor, como dice el Silvia, agradeciendo que esté en este panel
es lo que sé, es muy difícil. Quiero decir que al igual que Plaza Sésamo, este programa estuvo auspiciado por la palabra ninguneo. Gracias, Danilo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Silvia. Fuerza Unión Española mañana. Grande. Conversar es nuestro mayor patrimonio. País ADN, con Aldo Esquiapacase y Piedad Vergara. Así se escuchan algunos de los 2,8 millones de afiliados de AFP Modelo que se cambiaron y aumentaron su sueldo. Acá estamos las que con las lucas extras invitamos a nuestras parejas a comer. Y los que ganamos una mejor atención al cliente. Porque con AFP Modelo todos ganamos. Cámbiate ahora y si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 360.000 pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. Infórmese sobre la rentabilidad